Hola, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a repasar un poco las herramientas que tenemos para poder desarrollar nuestros algoritmos. PSeInt nos permite a nosotros poder desarrollar algoritmos en pseudocódigo y también tenemos diversas opciones, tanto en el momento de desarrollo como al finalizar. Al finalizar, un algoritmo nos puede dar, por ejemplo, la opción de exportar el algoritmo que tenemos a diferentes tipos de lenguajes. Pero también tenemos herramientas muy útiles al momento del desarrollo del algoritmo en pseudocódigo. Si ustedes visualizan en la parte izquierda y en la parte derecha, vamos a ver lo que son solapas. Por ejemplo, la solapa que se encuentra a la izquierda, en donde dice operadores y funciones, vamos a tener un listado de los diferentes operadores y funciones que nos pueden ser muy útil a la hora del desarrollo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una suma, estos son símbolos básicos que los tenemos en nuestro teclado, pero también vamos a tener algunos que no son tan comunes o fáciles de encontrar en el teclado, como por ejemplo el distinto. Si yo hago un clic aquí, me va a copiar este símbolo y pegarlo en donde se encuentre el puntero del mouse en el área de trabajo. Símbolos como menor o igual también, símbolos como mayor o igual, y así sucesivamente. Ahora, por el momento no vamos a utilizar estos atajos, pero más adelante sí, ya que nos va a permitir ser un poquito más rápidos a la hora de desarrollar soluciones. También tenemos en la parte derecha dos solapas. Esta solapa, con nombre comandos, nos va a permitir a nosotros utilizar el atajo de las diferentes instrucciones de un algoritmo. Como ya sabemos, todo algoritmo resuelve un problema. Y todo algoritmo por lo menos tiene tres etapas. La primera etapa es la lectura de algún tipo de dato o datos. Luego tenemos el proceso de esos datos. Y por último, el retorno de alguna manera de un resultado. Siempre un programa recibe información, la transforma y devuelve algún tipo de resultado. Si un programa recibiera una información como un número, en este caso vamos a suponer 2, hace un supuesto proceso y devuelve 2, no realizó nada nuevo. Nosotros podemos recibir 2, podemos procesar algo, que en este caso vamos a hacer un cálculo de un doble, y le vamos a devolver un resultado en donde le vamos a decir el doble del número ingresado es 2. Lo mismo sucede con la suma de dos números. Recibimos dos números, el proceso va a ser la suma y el resultado de la información va a ser el retorno de la suma de esos dos números. Todo programa debe resolver algún tipo de problema en específico. Si no lo resuelve, hay algo que está mal. Ahora bien, para poder darle un poquito más de práctica a lo que hemos hablado, vamos a realizar ese ejercicio en donde vamos a sumar dos números. Estos dos números los tiene que ingresar el usuario. Yo como proceso los tengo que sumar y como muestra de resultados voy a mostrar el resultado procesado. Para ello, vamos a ver que cada vez que nosotros creemos un nuevo archivo, por ejemplo lo he cerrado y creo uno nuevo, siempre aparece estas instrucciones. Vuelvo a ejecutarlo y van a ver que aparecen dos solapas. Estas instrucciones son las básicas y las iniciales para poder crear un algoritmo en PSeInt. Tenemos la instrucción 1, en donde nos marca algoritmo sin título, y luego tenemos la instrucción 3. En la línea número 2 tenemos un espacio en blanco. Todo algoritmo tiene que iniciar con esta instrucción y tiene que finalizar. Por defecto siempre va a aparecer este texto que dice sin título. Todo algoritmo tiene que tener un nombre. Entonces vamos a asignarle un nombre a este algoritmo. Va a ser suma números. ¿Sí? De esta manera, cada vez que ejecutemos nuestro programa, ya va a tener un nombre identificatorio. Como ya hemos visto, siempre que nosotros hagamos un algoritmo, tenemos 4 etapas. La etapa de definición de variables, en donde vamos a especificar cada variable que vamos a utilizar y de qué tipo es. Luego vamos a tener el siguiente paso o etapa, en donde vamos a solicitar al usuario o a algún proceso que nos dé información
para poder procesar posteriormente y devolver, retornar, mostrar por pantalla el resultado. Entonces, como vamos a sumar dos números, vamos a realizar una suma, ya puedo saber de antemano que voy a tener dos variables, una donde se va a guardar el primer número, otra donde se va a guardar el segundo número y una tercera en donde vamos a almacenar esa información. Vamos a comenzar con la definición de las variables. Vamos a definir, usando esta instrucción, vamos a poder definir una variable. Van a ver que ya me marca un error, me marca una línea roja abajo y nos indica que nos falta parámetro. Esto es porque lo estamos escribiendo. Pero también tenemos que tener en cuenta que definir siempre empieza con la D mayúscula. Vamos a hacer un clic acá y nos corrige. Ahora, el mismo PCInt ya nos está marcando y ayudando a poder completar esta instrucción. Nos dice una o más variables van separadas por coma. Entonces yo voy a tener la variable n1, que va a ser para el primer número, coma, n2 para el segundo, coma, suma, donde se va a almacenar la suma. Luego voy a dar un espacio y nos sigue marcando error. Esto es porque tenemos que definir de qué tipo va a ser. ¿Cómo lo hacemos en PCInt? Vamos a escribir la palabra como y vamos a ver que el mismo PCInt nos está ayudando y nos está dando sugerencia de qué valores podemos poner. Voy a definir n1, n2 y suma como carácter, como entero, como lógico o como real. En este caso vamos a definirlo como entero. Utilizo la flecha con el símbolo hacia abajo y puedo navegar sobre las sugerencias que tengo. Cuando encuentro la que deseo, puedo presionar Enter y me autocompleta. Como verán, ya no nos marca error porque hemos completado la instrucción y la sintaxis está bien. Una vez que tenemos definidas las variables, vamos a la siguiente etapa. Vamos a solicitar al usuario que nos ingrese dos números para poder operar. Para ello, le tengo que indicar por pantalla mediante un texto qué tiene que hacer. Vamos a utilizar una instrucción que se llama escribir. Vamos a presionar Enter. Y como yo quiero mandarle un mensaje al usuario, enviarle, mandarle, informarle, lo voy a enviar a través de un texto o cadena de caracteres. Para ello tenemos que utilizar las comillas dobles, una de inicio y una de fin, y dentro vamos a escribir el texto. Ingrese dos valores, dos puntos y un espacio. Una vez que tengo esta instrucción, doy Enter. PCInt no me está marcando ningún tipo de error, así que está bien hasta el momento, por lo menos en la evaluación de la sintaxis. Y luego que le informo al usuario qué tiene que hacer, tengo que hacer una lectura de lo que él introduzca por teclado. Para ello voy a usar la función leer. Una vez que tengo leer, tengo que darle un espacio y veo que me está informando que si utilizo más variables, o sea, más de una, tengo que separarlas por coma, tal cual como pasó en definir arriba. Entonces, como yo tengo que leer dos variables, voy a poner n1, n2. Presiono Enter y hasta aquí todo correcto. Una vez que yo ya he leído los dos números que me da el usuario, estoy en condiciones de realizar la suma. Voy a decir que en la suma va a ser igual al primer número ingresado más el segundo número ingresado. Presiono Enter y una vez que ya tengo solicitado los números al usuario, hecha la suma, me resta informar el resultado. En este caso voy a poner la instrucción escribir, voy a dar un espacio y voy a poner un texto en donde voy a indicarle que es el resultado, dos puntos, un espacio, y acá, como tengo que concatenar una cadena de caracteres y una variable, la tengo que separar en coma tal cual como me está indicando la sugerencia abajo. Coma, suma, y de esta manera tendría que funcionar. Para poder verificar si nuestro algoritmo funciona, voy a presionar el botón de play o el atajo por teclado de F9. Una vez que le doy play, vamos a maximizar esto y vamos a cargar dos números, 5 y 11. Y como vemos, el resultado de la suma de 5 más 11 da 16. De esta manera hemos resuelto nuestro primer problema en PCInt. Ahora bien, un dato adicional, los comentarios en PCInt se utilizan a través de la instrucción barra inclinada hacia la derecha dos veces.
Los comentarios no son más que un texto, una anotación, un comentario que nos permite tener un indicativo de algo. Por ejemplo, si yo quisiera dejar escrito en este archivo de algoritmo de suma de números el enunciado, podría poner doble barra inclinada hacia la derecha y escribir crear un algoritmo que solicite dos números y devuelva el resultado de su suma. Y ahora podemos observar algo interesante. Este comando nos permite a nosotros hacer un comentario por toda la línea. Si nosotros saltamos esa línea, se convierte en un intento de instrucciones. Como esto no es una instrucción y solo es un comentario, quiero que quede como una anotación para poder servirme de guía de qué se trata este algoritmo, yo vuelvo a utilizar el comando. Los comentarios me pueden servir tanto para esto que hice, para dejar una anotación indicativo de qué hace mi algoritmo y también para describir cada etapa, ¿sí? Acá podría poner solicito dos números al usuario. Luego podría comentar aquí, realizo la suma de ambos números. Y por último, podría dar el indicativo en comentarios de muestro resultado por pantalla. De esta manera, ahora en un algoritmo tan simple no parece necesario, pero a medida que vayamos avanzando y que los algoritmos sean mucho más complejos, muchas veces se necesitarán comentarios para que funcionen como recordatorios para nosotros o para otras personas que luego visualicen el algoritmo. Eso es todo por este video, nos vemos en el siguiente.